Marquitos, nos inicias con una oración el día de hoy, por favor, Pastor. Claro que sí, apóstol, muchas gracias. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tu Espíritu está presente, Señor, en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque en tu palabra nos dices que donde dos o más estamos reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Y Señor, estamos aquí reunidos, Padre, en tu nombre para poder llenarnos de tu palabra, para poder discernir, Padre, más allá aquello que tú quieres decirnos, todo aquello que tú quieres, Señor, hablar a nuestras vidas por medio de la boca, Señor, de nuestro apóstol Edmer. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos y oídos espirituales, que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto. Tú en tu palabra nos dices, Señor, que aquel que necesite sabiduría, que la pida y le será dada. Te pido, Señor, que nos dé, Señor, de esa sabiduría, no de la sabiduría humana, Señor, sino de la sabiduría que solamente tú nos puedes dar, Señor. Te pido, Padre, que nos llenes siempre de tu gozo, de tu amor, Señor, de ese amor para conocerte, de estarte buscando, Padre. Y en este tema, Señor, en especial, que es precisamente sobre el pecado, Padre, que nuestros corazones sean abiertos, Padre, para poder recibir de esta palabra, que todo aquello, Señor, que quieres hablar a nuestra vida, Padre, para poder que nosotros recibamos esa enseñanza, Señor, esa confrontación, incluso, Padre, que tú puedes querernos dar en este momento. Señor, tú nos dices que todos los hijos que son amados son corregidos. Mm. Corrígenos, Señor, llénanos de ti, Padre, llénanos de tu gracia, Señor, pero más que nada, Padre, danos de esa guianza, Señor. No permitas que por ninguna razón nos separemos de tu mano. Sabemos que tu fidelidad, Señor, nunca se separará de nosotros, mas nuestra infidelidad, Señor, muchas veces busca separarse. Te pido, Señor, que nuestro corazón esté siempre, Padre, dirigido por ti, guiado por ti, Señor, y en tu Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Ujú. Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. apóstol. Muy bien. En este curso que estamos estudiando, yo me quise detener un poquito y por eso tal vez nos está costando salir de porque me quise detener un poquitito con relación porque es la síntesis, así se llama el curso de hoy, se llama, o el curso que estamos teniendo, es la síntesis de doctrinas básicas. Y es importante que nosotros, como pastores, como líderes, como pastoras, lideresas, como decían por ahí, tengamos una noción correcta de lo que son por lo menos las doctrinas básicas. Hay muchas otras doctrinas y hoy más que nada, más que nunca están saliendo muchas clases de doctrinas y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces quise detenerme en algunas, pero en este caso, cuando hablamos de esta síntesis de doctrinas básicas, estamos estudiando, y acuérdense que empezamos estudiando de la deidad, luego la Biblia, luego el hombre y ahora el pecado. Nos falta la salvación, un poco de angelología, que es los ángeles, el día del Señor y la iglesia. Entonces necesitamos terminar este curso para poder iniciarnos con los demás que tenemos presentes para este semestre. Aún tenemos, les voy a explicar acá, permítanme, tenemos homilética que ya hemos estudiado un poco, entonces vamos a volar sobre homilética, comunicación y lenguaje que también vamos a ver. Este es un curso, por supuesto, universitario. Luego vamos a ver teología del reino y vamos a hablar un poco sobre Pentateuco. Entonces estaríamos terminando el manual número 2 de lo que es esta licenciatura. Luego pondríamos otros cursos más que hacen falta, pero hay una modalidad que tal vez vamos a tratar de usar y será esta. Por ejemplo, nos faltan permítanme, nos faltan 4 clases. Un momentito. Gloria a Dios. Nos faltan, no me lo quiere abrir. Yo no sé si ustedes saben que ha habido problema con Microsoft alrededor del mundo. No sé si ustedes tuvieron problemas entrando a los drives y todo eso. Y sí ha querido dar un poquito de problema. Ok, ya me lo dio por acá. Muy bien.
Sí, entonces nos falta 1, 2, 3, nos faltan 4. Entonces, la intención posiblemente, si el Señor me lo permitiera, sería de que el día jueves o el día miércoles yo estaría grabando una clase, permítame encontrar a alguien, grabando una clase, por ejemplo, la que sigue, y estaría con ustedes en la otra, y ustedes y solo daría una síntesis mucho más pequeña de la síntesis para poder que ustedes a manera de video puedan ver la clase anterior y la estudian en su manual y luego estudiamos juntos una de manera de poder, a manera de poder terminarlo lo más pronto posible. Esto me interesa por el hecho que estamos, no me quiero atrasar, no nos queremos atrasar demasiado en lo que son nuestras clases y la, nuestras graduaciones y lo demás que ya tenemos. Hoy tenemos una clase que nos atañe, es una clase muy bonita y se trata sobre el pecado. Yo creo que alguien diría, bueno, ¿qué vamos a estudiar sobre el pecado? Si todos sabemos lo que es, todos sabemos a qué se refiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es necesario verlo desde este punto de vista. Así que permítame, voy a presentar y por ahí me encontré este hombrecito, espero que les guste. Y les voy a ser sincero, lo encontré porque así es como se siente una persona, o por lo menos, no sé si se puede visualizar, ¿sí? Quiero que tenga unos segunditos viendo eso. Solo lea lo que dice en su mente, por favor, porque quiero que analicemos muy bien lo que hoy vamos a hablar y ver si en realidad es algo que nos atañe o será algo que a nosotros no nos atañe, será algo que a nosotros no nos afecta. Ok. Ok, estamos. ¿Será que no nos atañe lo que está aconteciendo el día de hoy, este minuto y en este segundo alrededor del mundo e incluso tal vez hasta con nosotros? Cuando yo veo a este hombre, lo veo, wow, me he visto ahí. Digo yo, Señor, así me he sentido, trayendo sobre mis hombros una carga que pesa. Y la carga, yo no sé si usted se dará cuenta, pero cuando una persona anda muy bien vestida, anda con una su corbatita o anda con, qué sé yo, con un saco o anda bien vestido, no acostumbraría a cargar algo, a una clase de peso como la que tiene esta figura acá. Pues resulta que lo que uno carga le ayuda a reflejar la cobertura o le ayuda a uno a reflejar con qué se cubre. Es decir, si yo quiero saber cómo estoy, lo que enseño afuera, los frutos que doy, dan a demostrar realmente lo que hay dentro de mí. Y se podría ver espiritualmente hablando lo que cargamos encima. ¿Qué peso cargo yo encima? Y el pecado es un peso muy, pero muy, muy horrible. Eh, créame que cuando lo vi dije, wow, dije, ¿cuánto tiempo no anduve así? Tratando de simular algo que no era. Porque si usted le ve la sonrisa a esta persona, hasta pareciera que está medio, o si le ve el rostro, algunos pueden decir, no, está como cansado, lleva su rostro como golpeado, pero hay una sonrisa fingida. Me gustó tanto esta imagen, me quedé viéndola como por 5 minutos antes de decidir ponerla o adoptarla para la presentación. Y digo yo, Señor, ¿cuántas veces nosotros estaremos de esa manera? ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Con un peso e incluso no nos sentimos bien delante de Dios. Ustedes pueden ver esta cobertura que el hombre carga sobre su cuerpo. Está muy afine al peso del pecado. Esto nos dice por qué Adán y Eva necesitaron cubrirse en el huerto del Edén.
cuando pecaron, porque se sintieron con vergüenza. Una persona vestida así como como la de esta imagen, no entraría tranquilamente a un restaurante donde hay solo gente vestida de corbata y las mujeres de vestido de gala. No entraría porque no se sentiría bien y estaría fuera de lugar. El pecado nos hace a nosotros estar fuera de lugar. Entonces, quería mencionar esto antes para iniciarnos, porque precisamente vamos a hablar sobre la naturaleza, los efectos, pero también vamos a hablar sobre la cancelación del pecado. La palabra más comúnmente traducida como pecado en el texto griego es hamartia. Hamartia se pronuncia, pero es hamartia. Hamartia, hamartia, que simplemente diría alguien, los filósofos dirían, simplemente significa fallar. Simplemente, dirían los filósofos, significa ser incapaz de llegar a la meta. Pero la palabra del Señor en 1 Juan 3:4 define al pecado no solo como una falla, sino como una infracción. Lo define como una rebeldía contra Dios. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, identifica incluso a los malos deseos como la concupiscencia, como el germen del pecado, que cuando ya se desarrolla produce la muerte. Vea esto que es, ¿sí? Sus micrófonos, por favor, asegúrense cuando entren, porque si usted quiere participar, obviamente me levanta la mano, o si participa, yo quiero darle la oportunidad, pero mantengamos los micrófonos apagados para que continuemos con la lección. Muy bien, les decía entonces que hamartia, la palabra griega hamartia, significa simplemente fallar o ser incapaz de llegar a una meta, llegar al propósito que estábamos tratando de cubrir o de llegar. Pero la primera epístola o primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo define como la infracción de la ley o la rebeldía contra Dios. Sin embargo, el apóstol Santiago nos habla tan tremendamente porque lo identificó identificó que el pecado prácticamente es la enfermedad que nos lleva a la muerte, pero que se genera a través de un germen. O sea, hay un germen de pecado y ese germen del pecado se llama concupiscencia. Dije yo otra palabra y no sé si usted pueda decirme qué otra palabra dije yo cuando hablé de concupiscencia, porque la definí. Es lo importante de estar en clase y de estudiar bien, y por eso hasta me gustaría que todos tengan sus cámaras encendidas para saber que sí estamos entendiendo, porque no es solo estar una hora en clase, es entenderlo, es estudiarlo, es aprenderlo. Cuando hablé de concupiscencia, me refería a dos palabras. Si no las tomó, se las digo. Malos deseos. Entonces, la concupiscencia, que se define como los malos deseos del ser humano. Note esto, no son malos deseos infundidos por Satanás. Sí los hay, claro que los hay. Sí nos tienta Satanás, claro que sí. Sí trata de hacernos caer a través de la concupiscencia, claro que sí. Pero esta concupiscencia del pecado está hablando del hombre. Acuérdense que acabamos de hablar del hombre. Y ahora estamos hablando de que la concupiscencia es el germen. Hoy con mi esposa estábamos haciendo un asunto de plantas y mientras estábamos haciendo el asunto de las plantas, saqué una plantita porque a Mayrita nos vino a enseñar cómo sacar una planta y le enseñó a mi esposa y ahora mi esposa me estaba enseñando a mí. Entonces, la sacamos de donde estaba, de una maceta vieja, y pasamos a una nueva. Y mientras la sacamos, miré un sinfín de bichitos, de animalitos. Entonces, cuando yo traté de investigar en el internet, me decía que es el germen de una enfermedad que mata las plantas. Dije, wow, qué tremendo, porque hoy estamos hablando de gérmenes. Entonces, oiga esto, el germen se mueve. El germen está vivo. El que sabe de química o de biología, vamos a decir mejor dicho, el que sabe de biología, sabe que los gérmenes se mueven. Los gérmenes no son seres inamovibles,
son seres movibles. Los gérmenes son la base de las muertes. Son la base de una infección, pero es la base de una muerte. La gente que no se lava bien sus manos antes de comer puede adquirir gérmenes porque hay bacteria en sus manos. Cualquier cosa que usted toque, vamos a un lugar, usted va caminando por la calle, le da la mano a alguien, pasó por el pasamanos de X lugar, allí hay gérmenes, allí hay bacteria. Entonces, cuando el germen empieza a crecer y reproducirse, produce enfermedades, produce infecciones, produce swallow, produce inflamaciones, produce lo que al final viene a ser una muerte, produce temperaturas. Por eso cuando alguno de los miembros con ustedes llega y le dice, apóstol o pastor, mire, yo ya estoy hasta aquí, yo ya no aguanto, yo estoy tratando. Lo que tú tienes que ver, que este hermano anda con gérmenes, anda con un germen tan fuerte que ya le dio temperatura espiritual y no se ha definido. Entonces, ¿qué pasa? Venimos y atacamos al hermano. Yo nunca he ido al doctor y que el doctor me haya agarrado a golpes a mí. Que tú tienes la culpa, que andas enfermo. No, me dice, a ver, lo vamos a tratar con cuidado. Venga, siéntese aquí. Vea, acuérdese sobre la cama, sobre la camilla. Y luego le hacen unos exámenes. Antes de darme medicina, me hacen exámenes. Los ve un especialista y dice, lo que esta persona tiene es esto y esto y esta inflamación, hinchazón, cualquier situación, y fue causado por tal o X germen, ¿verdad? O por las bacterias, o por un germen volátil, por un virus que viene siendo de la familia de los gérmenes. Entonces, la concupiscencia no solamente es una infracción de la ley. Los filósofos le dirán, bueno, el pecado o jarmacia es simplemente el fallar. No, simplemente no diste en el blanco, tú tranquilo, tú tranquila. El problema es que no es solamente eso cuando hablamos de el pecado. No, porque el pecado ya se convirtió, esa falla se convirtió en germen. Ese malo deseo se convirtió en germen del pecado y que en su desarrollo nos va a llevar a la muerte. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el final del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir la paga del pecado es muerte? Significa que el propósito total de la enfermedad espiritual llamada muerte, llamada pecado, es llevarlo a la muerte espiritual. Lastimosamente hay muertes espirituales, o podría decir, hay objetivo. La muerte espiritual tiene el objetivo no solo de matarle espiritualmente, sino también de llevarlo y quitarle la vida físicamente. Vuelvo a lo mismo. Si ustedes se recuerdan de lo que estábamos por acá compartiendo, es difícil cuando nosotros vemos esto, a alguien caminar de esta manera. Es porque tiene germen y tiene el pecado. Entonces el pecado está hablando de lo que es su naturaleza y su efecto. Nos damos cuenta de que esa definición nos ayuda a entenderlo mejor. Y esa definición nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos de una u otra manera evitar a toda costa adquirir los gérmenes, adquirir el virus, adquirir la bacteria, porque de principio no lo vamos a notar. Por ejemplo, un predicador, un pastor que trata mal a su esposa, que la trata mal, que simplemente la trata mal. Yo escuché a un pastor en cierta ocasión. Lo escuché vívidamente, no quiero decir quién fue, y no fue ahora, fue hace muchísimos años, muchísimos años. Y escuché vívidamente cuando el pastor le dijo, me explota tanto el verte que quisiera que estuvieras muerta. Oiga eso. Permítame que aquí ya entró Fer. Qué bueno. Gracias por ponerse el micrófono. Gracias, sí. Oiga esto. Me explotas tanto que quisiera verte muerta. Le dijo aún su hijo, estoy tan harto de ti que hubiese preferido el no haberte visto nacer.
El hombre que le dice a su esposa, quisiera que te murieras, o ¿por qué no te morís? O la mujer que le dice al marido, morite, ya. Y recordémonos a un siervo, esto es bíblico, cuando le dice la mujer al marido, ¿por qué no maldecís a Dios si te morís? ¿Se recuerdan de él? De Job. Esa mujer tenía una infección increíble de pecado. La mujer de Lot estaba enferma de pecado. Ahora, pecado no es simplemente que yo engañe a mi mujer, o en este caso a mi esposa. Pecado no es simplemente que yo también vea a otra mujer y aunque no le diga nada, la ve y la desee. Es pecado, yo lo sé. Pero el germen del pecado más horrible es cuando yo esbozo con mi boca. ¿Sabes qué, Araceli? Ya no te aguanto, quisiera que te murieras. ¡Wow! Estoy enfermo de pecado. Y si yo no lo entiendo y como pastor y como líder no trabajo en eso, ese germen se va a ir elevando de tal manera que va a llegar y pueda suceder como un pastor que sucedió en Brasil, que no le quitó la vida a la mujer, gracias a Dios, ni le quitó la vida a los hijos, gracias a Dios, pero terminó él quitándose la vida porque ya no aguantó. El pecado va a subir, va a crecer y va a crecer y va a crecer de tal manera que va a llegar al momento en el que el pecado va a lograr lo que quiere, que es que quitarle la vida a alguien. La semana pasada me llamaron por oración, una persona, también me reservo el nombre, pero mi esposa fue la que me dio toda la información. Yo estaba ocupado cuando dieron la información. Se quitó la vida. Y creo que estaba, no sé si en Colombia estaba él. Se quitó la vida. Y otra persona estaba um, como triste y tuve que hablarle y decirle, ¿por qué estás triste? No que yo estuviera feliz que un hombre se haya quitado la vida, pero dése cuenta la relación que tenían. Él, si ya estaba decidido a quitarse la vida, si ya tenía el germen, el virus, ya lo tenía todo, él ya estaba infectado, él tenía una infección crónica de pecado que solo necesitaba explotar. Le dije, si tú hubieras estado ahí, mija, le hubiera quitado la vida a tus hijos, te hubiera quitado la vida a ti y luego se quita la vida a él porque a él ya no le importaba nada. ¿Sabe dónde inició? Cuando dijo, quisiera que te murieras. Te odio. La palabra te odio para nosotros los pastores no debe de existir nunca. Mucho menos decirle a un miembro, ay, ojalá y se muera el hermano fulano. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque eso es un germen del pecado. Y además, y gracias por esa expresión que envía mi esposa, creo que fue, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No, es que yo lo dije, pastor, porque fíjese que yo estaba enojado. O llegas y dice, y tu esposa te dice, mi amor, perdóname, yo le dije porque estaba molesto. Sí, pero estás molesto y está bien, pero la Biblia dice, no permitas que el enojo se ponga que el sol se ponga sobre tu enojo. Eso significa, no permitas que tu corazón se llene de un germen llamado pecado. Entonces, les voy a hacer una pregunta para poder seguir. Ahorita estamos hablando no solo de dónde la naturaleza. O sea, estamos hablando de la naturaleza, pero de lo peligroso que es tener esa naturaleza y los efectos que produce esa enfermedad llamada pecado. Les pregunto algo. Si yo en este momento empiezo a estornudar, chica, usted me diría ¿qué? La mayoría de gente decimos, ¿qué decimos? Ayúdeme porque quiero oír a alguien. Acuérdense que me tiene que estar diciendo amén por mi sonido. Hasta que no compre otro Salud, sonido me tiene que apoyar. salud, Gracias. Diana salud. pone salud, pero ahí decimos salud. ¿Sabe qué quiere decir salud? Es una palabra relativa, escúchelo y anótelo. La palabra salud es una palabra relativa a la palabra salvación. Yo sé que no lo sabía. Salvación. Entonces, salud. ¿Salud de qué? ¿Por qué me dicen salud? En otras palabras me están diciendo, espero que la salud llegue a tu vida para que seas sano. Ahora, si un germen me lleva a la enfermedad y me lleva a la muerte, ¿la salud es qué? Salvación, correcto. Es salvación porque me salva de morir. Por eso Jesús es el antídoto a todo germen. Por eso el Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros a que debemos de tener cuidado
de no enfermarnos, porque 2, 3 estornudos significa que por ahí hay un germen. Y los anticuerpos que hay dentro de mí, ¿dónde están los anticuerpos? Dentro de mí. ¿En dónde corren los anticuerpos? En la sangre. Yo le estoy dando una clase de veras, desde lo más profundo de mi corazón, para que podamos tener la libertad de amar a Dios. La libertad no solo de amar a Dios, sino la libertad de poderle servir con solvencia. Entonces, si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y yo doy una expresión como tal, yo tengo un germen bastante fuerte. Ese germen ya se está generando en muchas cosas más. ¿Qué necesito? Chiga. ¿Qué necesito? Sí. Salud. Y la salud es relativo a salvación. Dígalo. Salud, haga su mano así porque los quiero ver. Diga, salud relativo Salud a salvación. relativa a salvación. Entonces, si estoy achuja del pecado, maltratando a mis hijos, maltratando a mi esposa, maltratando a mi esposo, deseándole mal a los miembros, es decir, tengo gérmenes. Necesito achija, necesito chis. Salud. Salud. Amén. ¿Cuántos me pueden decir amén? Estamos Amén. hablando de la Amén. naturaleza, Amén. de lo que, Amén. gracias, de lo que es el pecado. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Entonces, la Biblia dice, y ahora pues para hablarlo bíblicamente, aunque ya lo mencioné, la Biblia dice en 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si usted se da cuenta, dice, todo aquel que comete pecado. Voy a tomar la palabra filosófica de Platón y de lo que usted quiera. Pecado simplemente es una falla, no hay, tranquilo, no tenga problema, usted falló y eso es todo. No, cuidado, porque me dice primera de Juan que si cometí la falla, ok, es una falla y me puedo levantar de ella. Sí, la Biblia dice 7 veces cae el justo y en una séptima el Señor levanta el polvo. Claro que sí, pero la falla, el que yo haya fallado no deja de ser una infracción de la ley. Lo dice la palabra, primera de Juan 3:4, se lo repito. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, no solo cometí pecado, sino que tengo una infracción que debe de ser cobrada. Y dentro de la falla que cometí y la infracción que merece, hay algo que se llama germen llamado pecado, el inicio del pecado, que solo lo puede perdonar Dios. Así que si tú le has dicho a tu hermano, a un cristiano, a un mundano, a una persona, si alguna vez has deseado lo malo a una persona, tienes un germen que lo debes erradicar hoy. Si alguna vez le has dicho a un familiar, le has deseado la muerte, tú tienes un germen que lo debes de erradicar hoy, porque ese germen está en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Si tú has deseado robar, si tú has mentido, hay un germen llamado mentira, y el padre de toda mentira, su nombre, el Señor lo reprenda, es Satanás. Entonces no hay que mentir. Hay algo que yo personalmente tengo, mi esposa puede ser testiga de eso, es que si usted me puede decir lo que quiera, feo, gordo, chaparro, negro, lo que usted quiera, no me afecta para nada. Pero si usted me dice mentiroso, usted levanta a un gigante. Si usted me dice ladrón, usted levanta a un monstruo. Oh, sí, porque yo voy a defender lo que yo soy. Ah, está bien, dime ladrón. No, señor, yo no soy ladrón. Ah, está bien, dime mentiroso. No, no me lo digas porque no lo soy. A mí pruébame. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que el enemigo trate de ponerme un germen en forma de virus volátil diciéndome que soy ladrón y que mañana yo me voy a creer ladrón y no he robado nada, pero me creo ladrón. No, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué hago? Que no permito que el germen de la mentira, de la envidia, del robo, de la lascivia y de todo esto venga a mí. Si hay algo que yo tengo derecho, si hay algo a lo cual yo tendría derecho en la vida, pero no se me permite, no me va a molestar. Porque no todo lo que yo pueda hacer me conviene. De pronto Dios ha permitido algunas cosas que no me sucedan porque no me convienen, aunque las pueda hacer. Y es bíblico. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Yo puedo tomarme un galón de chocolate
pero no me conviene. Sé que el chocolate puede ejercer en mi estómago mucha agrura, entonces voy a tomar un poquito o no lo tomo. ¿Ven? Luego Santiago 1, 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado, oiga esto, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, lo dice Santiago, usted lo puede, búsquelo en la Biblia y haga lo que me gusta que usted haga, que lo busque, que lo anote, que lo marque y que ponga esto es para mí. Así el día que usted predica, tiene solvencia, que ya se lo aplicó a usted. Si no, dice, se lo repito, no, que cada uno que es tentado, dice, que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea cómo lo pone el apóstol. O sea, como decir, hermano, no ande alegando ni echándole clavo al diablo que lo tentó. No, usted fue tentado de su propia concupiscencia. Por eso es seducido, por eso es seducida y por eso es tentado. Entonces, dice el apóstol, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea que aquí surge un embarazo en el espíritu. Oiga, en otras palabras podríamos decir, sino que cada uno es tentado cuando se deja embarazar de su propia concupiscencia. ¿Cuáles son las otras palabras que les enseñé el día de hoy que quiere decir concupiscencia? ¿Cómo? Malos deseos. Malos deseos o malos pensamientos. Malos deseos. O pueden ser malos pensamientos. Puedes agregarle esto. Claro que sí. Entonces, no diga que es seducido por Satanás, ni que es atraído por Satanás. No, somos atraídos y seducidos de nuestros propios malos pensamientos. Entonces, cuando le hacemos caso a nuestros propios pensamientos malos de concupiscencia, entonces esta concupiscencia concebida, embarazada, da a luz el pecado. Y una vez que consumamos el pecado, la Biblia dice que da a luz muerte. Ahora le voy a dejar saber algo más. Ahorita simplemente estamos hablando de la naturaleza y los efectos del pecado. La Biblia dice que cuando yo volteo a ver a una mujer con concupiscencia, Satanás no me la puso ahí. Y aunque me la ponga, yo tengo que tener mi solvencia de no voltearla a ver. Claro, la voy a ver porque no soy ciego, yo puedo voltear a ver y mi mente, mi deseo pueda decir, wow. Pero mi alma, pero mi comunión con el Espíritu Santo, lo que ponía Pastora, de lo que hay de la abundancia de tu corazón, sale a la boca. De mi corazón debe de salir la palabra, reprendo todo mal pensamiento en el nombre de Jesús. No reprendo a Satanás, repréndase usted mismo, usted misma. Reprendo todo pensamiento en el nombre de Jesús y ato mi mente y mi corazón al altar de la oración. Entonces no pecó. Porque la Biblia dice que cualquiera que vea a la mujer de su vecino, de su prójimo, para codiciarla, comete adulterio. Y el que comete adulterio, según la Biblia y según la ley, merece morir. Entonces, con solo verlo, yo ya soy reo de muerte. Es lo que dice Santiago. Por eso estoy tratando de explicarlo de una mejor manera. Yo voy a ser tentado de lo mismo mío, de lo propio. Voy a decir una palabra que no va bien, voy a decir una palabra que es redundante, pero como para que salga medio chistoso, pero para que me entiendan. Tú eres tentado de lo tuyo, de lo propio tuyo. Yo soy tentado de lo propio mío, de lo mío propio. Yo le digo a mí mismo, vamos a entrar aquí en una relación y vamos a pecar. Entonces, cuando eso sucede, estoy embarazado de la concupiscencia y lo único que pasa con un embarazo es que tiene que dar a luz, a menos que lo abortes. Y puedes abortar en el nombre de Jesús cualquier embarazo que haya venido a través del germen llamado pecado, llamado concupiscencia, perdón. Y el pecado siendo ya consumado da luz la muerte. Es por eso que hay muchos que están caminando y dicen que están caminando y que están vivos, pero realmente son zombies.
espirituales, muertos en el espíritu, caminando en la vida corpórea. Si mueren en ese, si la vida corpórea se acaba, o sea, si les pasa un accidente y se les va el hálito, el oxígeno, ellos van al infierno, porque andan caminando muertos. Y hay muchos que están casi muertos en la vida porque están golpeados, porque pasó un accidente, pero están más vivos en Cristo Jesús porque van al cielo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Ahora, yo sé que estamos viendo ahora, yo sé que tú ahora estás viendo el pecado de una manera diferente. Ya no lo estás viendo como, no, yo no peco porque no robo. De hecho, me dijeron que me robara un televisor y no me lo robé. Pero de pronto lo pensaste y dijiste, ay, ¿cómo no me lo traje? Pero, no, soy cristiano. No. Concebiste un pensamiento que no debió haber sido bueno. Si tratas mal a tu esposa, pastor, hoy tienes que quitar ese germen. Pastora, si tratas mal a tu esposo o a tus hijos, hoy ese germen lo tienes que quitar. Lo tienes que borrar de ti. O ese germen se va a hacer pecado y ese pecado te va a dar la muerte. Amén, hermanos. ¿Cuánto? Levante la mano. Yo la verdad que sí quiero ver. Levante la mano, las dos manos, levántenla, sí. Levanten la mano, todos los que están escuchando hoy. Marquitos, esperaste. Aleluya. Esto es bueno que lo sepamos para poder indicarle a nuestros hermanos lo que ellos necesitan saber. Entonces, esa es. Cuando hablamos, y se lo repito, la filosofía le dice que jamarcia es fallar al blanco, no llegar a la meta. Pero ahora yo le he explicado que es mucho más que eso. Esta es filosofía, pero la palabra de Dios nos va mucho más allá. Ahora, ¿cuál es el pecado original? Bueno, el pecado original es el que todos ya conocemos. Según Romanos 5, 12 al 21, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó con él. De manera que sí existe una raíz de pecado original en todos los descendientes de Adán. Por cierto, cainitas. Eso lo vamos a explicar en un curso especial que quiero traerles en el futuro. Y yo sé que les va a gustar mucho, porque la descendencia es cainita. Bueno, digamos, todos los descendientes de Adán, incluso antes de que cometan actos concretos y voluntarios de pecado, ya traemos el pecado. Yo no sé si usted ha visto de pronto algunos niños, sí, gracias a una naturaleza pecaminosa, que van en la calle y algún niñito está viendo así para abajo y viene otra niñita y otro niño y ¡bum! Lo empuja y uno dice, ¡ay, esa niña trae los genes de su papá! No, trae los genes de Adán. Es una naturaleza pecaminosa. Y este pecado o este estado pecaminoso se llama depravación total. Por eso no podemos decir que el mundo no está depravado. Sí, está depravado y ahora más que nunca. Y Romanos 3, 12, capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Esto no significa que no haya diferencias morales entre las personas, pero indica que todo lo que es humano lleva el sello del pecado. Estamos hablando antes de Cristo, ¿ok? Todo lo que es humano, nomás nace un niño, por muy lindo, por muy linda que sea, lleva un sello llamado pecado. Lleva un sello llamado naturaleza pecaminosa. Es capaz de matar, es capaz de robar, es capaz de mentir. Sin embargo, frente a Adán como cabeza del linaje humano, la humanidad perdida, Pablo señala a Cristo. Mire, por eso es que debemos de entenderlo muy bien y no solo hablarlo. Como un hombre vino el pecado, por otro hombre vino, acepte a Cristo. No, explíquelo. Por Adán entró el pecado y estamos sellados. Sin embargo, como la persona, yo creo que no me mira muy bien ahí, según me han dicho que no comparta cuando quiero hacer algo como esto. Mire, cuando Adán pecó, fue puesto la humanidad tras de él y lo que Dios veía era Adán.
Y todo lo detrás de Adán, Caín, y ya no Abel porque lo mató, pero todo lo para acá. Por cierto, decimos que el primero que derramó sangre fue Caín, y no fue así. El primero que derramó sangre fue Abel, porque mató ovejas. Abel sabía de derramamiento de sangre. Claro, no era para comer la carne, era para cubrirse, según estamos estudiando. Pero Caín mata a Abel y decimos, bueno, de ahí viene el pecado, venía desde Adán, pero Dios está viendo a Adán y a todos los demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de que eso está en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, lo enfrentó a Dios por un hombre, por el pecado vino la muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre, espiritual y física. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están fuera de la misericordia, están destituidos de la gloria de Dios. Hay separación entre Dios y el hombre. Pero Romanos 3:10-12 dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero hay algo maravilloso que encontramos, que por ese hombre que entró, toda la humanidad pecó, por ese hombre llamado Adán, llegó la depravación total. Sin embargo, esa consecuencia del pecado mortal que llevaba a nosotros a estar encadenados, y había un abismo, acá había un abismo, si usted quitara la cruz, habría un abismo entre Dios, o entre la libertad, o entre el gozo y el hombre. Entonces, ese hombre llamado Jesús vino y pudo traernos a nosotros la libertad y el pase para que podamos pasar por él. Por su sangre hemos sido, ¿qué dice? Ayúdeme, alguien. Por su sangre hemos sido curados. ¿Curados de qué? Del pecado y de la maldad. Del pecado y de la maldad. Ahora, ayúdeme. El pecado y la maldad que se está hablando es el pecado de la propia humanidad. Estamos dándonos a entender. De la propia concupiscencia. Entonces, no se sienta mal que yo le diga a usted que usted peca de sus propios deseos malosos, deseos feos ahí que carga, todos horribles. No, ¿por qué? Porque usted ya nació así, pero la cruz del Señor Jesús cargó en ese madero, se cargaron las actas que decía que éramos pecadores, y por Cristo Jesús y por su muerte y su sacrificio en la cruz, su sangre nos cura de ese germen de concupiscencia, para que no venga a nosotros y no nazca en nosotros, ya en Cristo, que ya no nazca el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 3:18-19, el que en él cree no es condenado. Dese cuenta que dice, no dicen el que en él cree se le perdona. No, dice no solo eso, pues sí que dice no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, dice, la condenación. O sea, el que en él cree no es condenado. ¿De qué condenación? Ah, bueno, de creer que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De nuevo, dando a entender que el hombre de por sí ya viene con ese pecado. Entonces, ahora vamos a hablar lo que es esto. Es la especulación humana. El pecado no es solo, como hablábamos anteriormente, solo sensualidad o envidia o egoísmo. Los peores pecados que podemos nosotros cometer son los pecados que están en el alma. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque algunos filósofos antiguos y modernos, hoy hablábamos con mi esposa respecto a una situación de alguien, y le decía, bueno, me decía, entonces, ¿dónde estaba ese demonio llamado homosexualismo? ¿Dónde estaba? Que antes no se veía, estaba escondido en muchas personas, porque ahora está saliendo a luz. Hoy es fácil que salga a luz quién es homosexual y quién no, que es pecado delante de Dios. A Dios no le agrada eso.
Presidentes empezaron a salir libremente hablando que son homosexuales, que son gay, etcétera, 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 etcétera. Pero los antiguos filósofos hablaban de esto, hablaban de que el pecado era simplemente la sensualidad. Es que mire, pues es el pecado, pero qué rico pecado, decían incluso. Es la sensualidad, sugiriendo que el cuerpo era la causa de toda tentación, por supuesto. Yo le hablé de Platón. Platón, por ejemplo, pensaba que el remedio para el pecado era debilitar el cuerpo. De ahí sale que se golpeaban, de ahí sale que mejor dormían mucho tiempo, que se rajaban su cuerpo. Es que mi cuerpo, yo pequé, de incluso mutilaciones. Sin embargo, el pecado no es así, porque el peor pecado que pueda tener el ser humano, los peores pecados, por ejemplo, son los que vienen del alma. ¿Sabe cuáles son los pecados del alma? La avaricia, la envidia, el orgullo, la malicia, la crueldad, el egoísmo. Y hay uno muy, hermano, que está enraizado, pastores, líderes, pastoras, está enraizado en la humanidad y se llama incredulidad. Esos son pecados del alma, no del cuerpo. Usted no puede golpear su cuerpo porque se siente orgulloso. No, ese es un pecado del alma. Es concupiscencia del alma. Los modernistas, por ejemplo, afirman que el pecado es finito, que se acaba y que se debe simplemente a un desarrollo imperfecto. Ay, es que él ya nació así. No entiendo cómo un niño de 6 años se les pueda permitir que tengan un cambio de sexo, literalmente, pero no se les permite ni manejar, ni fumar, ni tomar, ni votar por presidentes, ni ir solo a la escuela, ni sola a la escuela. No se les permite salir a la calle porque no se pueden defender de los más adultos, pero sí pueden cambiarse su género. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. Eso es pecado. Pero el modernista afirma que eso pues es un desarrollo imperfecto. El niño nació mal. Permítame un momentito, por favor. Permítanme. Amor, ¿se puede llamar hermano Rudy, por favor? Entonces, los modernistas que afirman eso obviamente tienen sus bases en el pecado. Otros creen que el pecado es simplemente egoísmo, pero esto es simplemente, dicen, no, es que ellos simplemente exageran sus sentimientos. No, el egoísmo es pecado. Y el pecado es pecaminoso porque, ¿cómo sé yo que es algo que yo hago es pecado? Bueno, métame aquí. ¿Cómo sé yo que algo que yo hago es pecado? ¿Cómo lo sé? Es fácil. Nosotros podemos saberlo porque entendemos que todo, oiga bien, que todo lo que está contrario a Dios es pecado. Todo lo que es diferente a Dios es pecado. Ah, bueno, espéreme, pastor. Si todo lo que es diferente a Dios es pecado, ¿cómo defino cómo es Dios? La Biblia dice, Dios es santo. Ahí está. Entonces, todo lo que no me trae santidad, con eso yo peco. Pequé. Ay, sí, pero es un pecadito chiquito. Yo creo que si yo le digo a mi esposa, mira, mi amor, te voy a engañar, pero solo un poquito. Así un engañito chiquitito te voy a hacer nomás. ¿Qué me dirá ella? Sí, mi amor, dele, sin pena, usted vaya. Dele, siervo, engáñeme unas 10 veces si quiere así chiquitito, no hay problema. No, no va a decir, engaño es engaño, ni con los ojos, no. Y si mi esposa me dijera, mira, mi amor, me voy a ir de parranda, solo un poquitito. Le digo, no, usted le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cómo sé que algo es pecado? Porque va en contra de los preceptos de Dios. Y es tan fácil saber qué a Dios le agrada y qué no. Es tan fácil porque Dios es santo. Ahora, apóstol, pero la Biblia dice que nadie es santo. Usted acaba de decirlo, que no hay justo ni uno. Ah, no, es que ahí está hablando que ninguno nació con la posibilidad de ser justo. Nadie nació con la posibilidad de ser santo por sí solo, solo Jesús. Todos nacimos con la humanidad pecaminosa. Por eso dice
que por Adán entró el pecado, pero por Jesús entró también la salvación. Y es el Señor el que nos justifica. No, yo no soy santo, pero soy santificado en Jesús. ¿Cómo soy santificado en Jesús? Que puedo pecar y que Él me perdona. Que yo puedo pecar todo lo que quiera. Al final Jesús me perdona. ¿Eso será santificación? No. Santificación significa que hago que lo que quiere hacerme pecar no se haga embarazo en mí. Esa concupiscencia no la permito. El germen puede llegar, pero me lo puedo quitar. Ah, chica, salud, pastor. No, no me diga salud. Tráigame una medicina que me mate el germen ya. Y eso se llama Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a el Padre, del Padre, les va a venir el Consolador. Y Él sí les va a recordar todo lo que yo les he hablado. Él sí los va a convencer. Y es más, dice, Él sí convencerá al mundo ¿de qué? Él sí convencerá al mundo ¿de qué? Ayúdeme a alguien. Usted tiene que saberlo porque usted es pastor, usted lo predica. De pecado, de pecado. De su pecado. Entonces aquí el problema es el pecado, no eres tú. La gente tiene que saber que el problema no son ellos, es el pecado. Entonces, ¿qué tiene que dejar la gente? Matarse y golpearse y hacerse pedazos y, ay, esta boca y boom, pegarse. No, 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 no. Sería bonito ver a un montón de gente ahora, solita y divirtiéndonos, pero no, no se trata de eso. Se trata de que dejen el pecado que está en el interior, en el corazón, en el alma. Por eso Mateo 5:28 dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ezequiel 28:12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Pero qué pasó? Llegó la concupiscencia a él. ¿Sabe una cosa? Que nosotros sabemos que el padre de la mentira es Satanás y él es el padre de engaño y todo lo que usted guste, todo lo que dice la palabra. Pero sabe que él también fue, él tuvo que hacer, tuvo que haber adulación de parte de otros ángeles. Tú sí puedes, hombre. Satanás, ¿cómo así? Tú sí puedes. No Satanás, sino que Lucifer, mira cómo eres de precioso, te seguimos, vamos contigo. Y ahora están donde están. ¿Por qué? Porque cuando somos adulados por el pecado, y eso es lo que hace, ¿qué es adulación? Que nos atrae, como decíamos al inicio, nos llama, nos dice, ven, tengo algo para ti. A Marcos no va a ser una mujer de afuera la que dice, ven Marcos, será su mismo corazón. Marquitos, tú puedes, Marquitos. Y él tiene que decirle, reprendo en el nombre de Jesús esto que yo estoy sintiendo. Amén. Tome el nombre de Marquitos porque le tengo mucha confianza. Entonces, es importante que nosotros sepamos lo que dice Mateo 5:28, que viene entonces, que es pecado. Y los peores pecados son los del alma. Entonces, ¿cuál es la doctrina bíblica del pecado? La naturaleza pecaminosa permanece activa en el creyente. ¿Ok? Es necesario que usted, por favor, conmigo, que juntos entendamos esto. La gente dice, voy a aceptar a Jesús para ya no tomar licor, para ya no engañar a mi mujer, para ya no hacer esto y lo otro. No, no, no. Usted va a aceptar a Jesús y la verdad es que le va a pedir a Jesús que lo acepte a usted. Pero bueno, el pecado original de Adán resultó en la caída de Adán y de todos nosotros detrás de él. Y ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir naturaleza pecaminosa, apóstol Edmer? Significa que somos inclinados a pecar ya de por sí. Entonces, es increíble cuando salimos del templo y alguien va a conducir su automóvil, se vuelve como la calle es mía y nadie se pasa enfrente de mí. O sea, seguimos en esa naturaleza. Y aunque esta naturaleza fue juzgada por Cristo en la cruz, según Romanos 6:10, porque Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pero esa pecaminosa condición permanece activa en cada hijo de Dios. Si no, no hubiese sido necesario que el Espíritu Santo fuera enviado a la tierra.
Dice para que le recuerde las cosas. Por eso se recuerda el apóstol que dijo, hijitos míos, yo les pido que no pequen. Les pido que no pequen. Ah, pero si pecan. ¿Cómo así? Si soy cristiano, ¿por qué peco? ¿No soy buen cristiano? Claro, soy buen cristiano, pero la naturaleza pecaminosa permanece en el cuerpo hasta que el cuerpo pierde la vida material, la vida física. La naturaleza pecaminosa no se erradica. Ah, pero Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, usted lo sabe. Y estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo es tremendo porque nos está dando a entender que una vez aceptamos a Jesús, nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. Queremos estar en el espíritu. Pero la carne trabaja contra nosotros. La carne está tratando de que nosotros no entremos a la justicia. Por eso Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, la ley o la justicia de la ley de Dios no se cumple en aquellos que andan conforme a la carne. Ese versículo es clave para enseñarle a las personas que no es salvo siempre salvo. Este versículo es clave para decirle a la gente, no. O sea, no puedes estar en pecado y creer que Dios te va a llevar al cielo después de que cometiste un pecado. No. La Biblia dice que debes de morir al pecado. Y si vives, vives para Dios. Pero tienes que matar la carne. Y cuando la carne se te levanta, tienes que subyugarla. Y decir, yo voy a andar en el espíritu. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte, que la naturaleza pecaminosa permanece activa en el creyente. Hay unos virus, hay unos gérmenes que nunca mueren en el cuerpo humano, pero sí a través de salud, a través de ejercicio, a través de vitaminas, a través de dormir bien y a través de comer bien, el germen no crece, no sigue su producción y no le va a hacer efecto, pero ahí está listo para apoderarse del cuerpo en el momento que el cuerpo se lo permita. Lo mismo es la naturaleza pecaminosa. Permanece activa en el creyente, pero también Dios nos da el poder un poder vencedor a través del Espíritu Santo, para que cuando la carne se levanta, el Espíritu del Señor la subyuga y le dice, vas a estar ahí tranquilita, carnita, porque es tiempo de alabar a Dios y de vivir en santidad. Para que yo tenga derecho a tener la justicia de la ley de Dios, que es preciosa, y de tener vida en Cristo, debo de andar en el Espíritu. ¿Okay? Y cuando andamos en el Espíritu es más fácil subyugar los deseos de la carne. ¿Y qué es estar bajo pecado? Bueno, todos los hombres tienen ese significado. Significa que ante Dios todos somos considerados sin mérito para lograr nuestra salvación. La salvación no la logramos porque hablamos bien, porque predicamos bien, porque le hablamos a 10,000 personas al día. No lo logramos vendiendo libritos como hacen por ahí alguna organización religiosa que se levantan las mañanas y no le hablan de aceptar, no le hablan de reconciliarse, le hablan que usted compre su atalaya y que se quede ahí leyendo. Eso no salva. La letra mata más bien. Pero la salvación es por gracia. O sea, cuando entra la gracia, excluye todos los méritos humanos. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero cuando la gracia entró cuando la gracia entró al mundo, te excluyó a ti todo lo bueno que tú eres y que yo pueda hacer. Permítame un segundito. ¿Ahora sí llamaste a Rudy? Gracias. Gracias, mi amor. Entonces, ¿qué hace la gracia? ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces yo no puedo tener méritos humanos? Realmente ya no, pero vas a tener méritos espirituales llamados galardones. Entonces yo quiero cambiar todo mérito humano, lo quiero cambiar lo más pronto posible
en galardones espirituales. Lo único que no quiero que sea tan rápido. Más bien quiero vivir en el reino de Dios y que los méritos humanos que yo pueda tener, el Señor me los ponga con respecto a la salvación, pero que me los dé en la tierra cuando yo le sirvo a Él. Por eso Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? Hace una pregunta. Entonces, ¿qué dice el apóstol? A ver, dice, a ver. Hablemos, eso quiere decir, ¿qué pues? Dice, hablemos, venga. Vamos a hablar. Siéntese ahí, vamos a hablar. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dicen, no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y lo que más interesa en el versículo es que todos están bajo pecado. Entonces, solo por ser cristianos no podemos nosotros decirle al mundo que ellos están bajo pecado y nosotros no. Oh, wow. No, yo no le hablo a mi vecina porque esa es la mujer que está bajo el pecado, tú también. Y en esa expresión que acabas de dar, podrías estar en muchos más pecados. Por eso la Biblia dice que Cristo nos vino a sanar de ese germen sucio llamado concupiscencia. Todos estos deseos, todas estas cosas son deseos de la carne. ¿Ves? Son deseos de la carne. Incluso una vez escuché, estoy tratando de recordar cuáles fueron las palabras correctas, pero le voy a decir la síntesis de lo que dijo esta persona. Prácticamente ella dijo, a mí me gustaría que toda esa familia se fuera al infierno. Así aprende. ¿Cómo tú puedes ver eso? ¿Será correcto que un cristiano diga, ay, ese hermano me hizo tanto? La hermanita fulana aquella me hizo tanto daño que, ay, no. Pero se va a ir al infierno. Yo sé que cuando yo vaya para el cielo y Jesús me esté levantando, la voy a ver que ella va para el infierno. ¿Eso será correcto? ¿Será correcto eso, mis hijos? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en mi corazón? Deseo de muerte. Y oiga esto, no solo de muerte física, muerte eterna para alguien. Jesús vino a dar vida, mas yo quiero desearle muerte a alguien mientras Jesús me da la vida a mí. Eso no se puede hacer. No lo podemos desear. Mala escritura, dice en Gálatas 3:22, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí va otra situación. Dice a los creyentes, no a los evangélicos. Porque yo conozco un montón de evangélicos que si no trabajan en su moralidad y si no trabajan en su espiritualidad y no trabajan en su santidad, tienen una posibilidad de irse al infierno. Y son evangélicos. Conozco buenos líderes que tienen situaciones que los tienen que traer a la santidad. No a que sean así, oh, aleluya. ¿Quieres comer? No, gracias. ¿Quieres ir conmigo? Tampoco. Eso no es ser santo, eso es ser religioso. No, santidad es hacerle el bien al que el mal te hace. Santidad es amar a tu enemigo. Santidad es quitarte la camisa para aquel que la necesita. Santidad es amar a aquel que te hizo daño. Santidad es bendecir al que te maldijo. Eso es santidad. Ay, pastor, pero eso, ¿quién lo puede hacer? Tú, cuando erradicas el germen de la concupiscencia. Aunque no me diga amén, pero así es. Entonces, yo estoy tan feliz enseñando esta parte. Entonces, estar bajo pecado, todo mundo continúa bajo pecado. ¿Ok? Ahora bien, Dios nunca ha tratado el pecado con suavidad. Nunca. Dios dice, ay, voy a tratar a Davidcito. No. Dios ha cobrado su justicia al pecado. La paga del pecado es la muerte. Cuando David tuvo el problema de estar con Betsabé, él pensó, soy David, maté a Goliat, ya llevamos más gigantitos por ahí, ya llevamos un buen número, yo creo que Dios me ama y ay, ¿qué hace esta mujer ahí tan solita? Y me empezó a enamorarla, pero ¿qué hace una mujer tan linda sola? ¿Por qué ella no le contestó?
Estoy sola porque mi marido le está sirviendo a usted, oh rey inculto, rey sucio, ¿verdad? Pero no, ella también cayó en el pecado de ser deseada. Sin embargo, cuando nació su hijo murió. Su hijo canceló la culpa de esta mujer, de este rey. Pero la Biblia dice que nosotros, los creyentes, Dios nos da la promesa por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por él? Pero es en Cristo Jesús. Bendito sea el Padre por él. Ahora viene esta parte preciosa que ¿por qué sucede eso? Es por la cancelación del pecado. El único remedio, escuche bien, para el pecado, el único remedio para el pecado no es que ayunes 80,000 veces. El único remedio para el pecado no es que tú cantes lindo. Hermanos, entendamos esto. El remedio para el pecado es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso cuando vemos que a veces está uno aquí tranquilo y uno ve una sombra que pasó por la puerta, la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es amuleto. No, fue la gatita que pasó ahí, la nena, que ya está grande, por cierto, grandota y bien linda. Era negrita, se está poniendo canche, rubia se está poniendo. Viera qué linda está, pero no me quiere a mí la nena esa y la voy a regalar, porque está en pecado. Esa nena está en pecado. Mi gata, hermanos, el que no sabe, así le digo a mi gatita, la nena. Está en pecado porque no me ama. Entonces, ¿qué sucede? El único remedio es la sangre de Jesús. Pero ¿cuál sangre? La sangre derramada. Cuando en el Antiguo Testamento era necesario rescatar a una persona de su pecado, se derramaba sangre sobre el altar de la propiciación. El que nos propicia el pecado a nosotros, nuestro propiciatorio, se llama Jesús en el Calvario. Sabe que si no fuese, si los evangélicos, voy a decir así, y me voy a incluir, si los evangélicos no fuésemos tan religiosos, a mí me encantaría traer una cadena con una cruz. Pero si me la pongo, hermano, van a decir que yo ya fui donde el Papa y le besé las manos, los pies, la nariz y las orejas. ¿Verdad? Pero la cruz a mí me recuerda lo que pasó. La cruz en ese lavacro precioso, hermanos, se derramó la sangre de Cristo Jesús. Y al derramarse su sangre, se convirtió en esa muerte vicaria. El Papa no es vicario, y ni usted, pastor. Yo soy el pastor de la iglesia, por lo cual el vicario de Cristo. Yo soy el apóstol Edmer. Y ahora yo, por ser el apóstol Edmer, yo puedo perdonar. ¿Cuál perdonar? No puedes hacer nada. Lo que puedes hacer es predicar la palabra, que es un privilegio de parte de Dios. Pero simple y sencillamente, la eficacia redentora establece que es a través de la sangre derramada de Jesús. Y esa la recibo, o sea, recibo esa cancelación cuando confío en que solo Jesús me puede perdonar. Aquí sí entro yo a ser solo Jesús. Aquí es donde entra la teoría solo Jesús. ¿Ok? En donde solo la sangre de Jesús me puede salvar. Nada más. Solo la sangre de Jesús. Porque es lo que me justifica. ¿Por qué lo digo? Es que me lo dijo alguien muy famoso. No, bueno, sí lo dijo alguien muy famoso, el apóstol Pablo. Pero lo dijo en Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Pero oiga, mediante, o sea, por su gracia, por regalo, pero ¿por medio de qué? De la redención que es, dice, en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa redención en Cristo Jesús? Es su acto redentor. ¿Y cuál es su acto redentor? Su derramamiento de sangre. ¿Y dónde sucedió? En un lavacro, en un madero, en una cruz. Gloria sea Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, pero oiga lo que dice, quien llevó por eso es que cuando usted ve a alguien, hermano, que tiene una cruz y usted le critica la cruz como que si, es que ese crucifijo se lo va a llevar al infierno. No, primero pregúntele por qué la tiene.
Porque oiga lo que dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Amén. Dice así, sí o no. ¿Está leyendo usted su Biblia? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Ah, pero hay algo más. Sobre el madero. Entonces, ¿qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí viene la clave de nuevo. Por cuya herida fuisteis sanados. ¿Verdad que no habló de perdón, el perdón ahí de su concupiscencia? Habló sanidad de su concupiscencia. Oiga, perdón de pecados, sanidad de concupiscencia. ¿Por qué todavía usted piensa en sonarle a su mujer? Porque todavía tiene concupiscencia y no ha sido sano. ¿Alguien me puede decir amén? Yo quisiera que todos enciendan sus cámaras, por favor, porque ya estamos a punto de terminar. Estamos a punto de terminar y necesito las cámaras de todos, por favor. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sobre el madero. Para que entonces nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y oiga esto, quiero que realice en su mente este versículo. ¿Se acuerda que hablamos de que el cristiano aún permanece bajo esa maldición llamada pecado? Humanamente hablando, corpóreamente hablando, todavía vivo bajo pecado. Mi cuerpo está propenso a pecar. Por eso es que dice, se lo repito, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, él se los tomó. Ese peso que usted vio al inicio, en la imagen del inicio, ese peso lo tomó el Señor en su cuerpo. Pero todo eso lo puso sobre el madero. ¿Qué pasó sobre el madero? Porque la Biblia hay que descifrarla totalmente. Sobre el madero hubo derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre es la que nos ayuda a nosotros, pero dése cuenta. Vamos a ver, muchas gracias. Me lo vas a repetir, por favor, Diana, porque se me fue de la comporita. Ese versículo que acaba de poner. Entonces, fue sobre el madero para que nosotros, oiga lo que dice, por favor. No dice que estabais. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dice? Para que vosotros, estando muertos a los pecados. No dice en la que vosotros quitasteis el pecado. No, dice ustedes, aunque el pecado está sobre ustedes, aunque aún su cuerpo permanecerá bajo esa naturaleza pecaminosa, ustedes van a estar muertos a ese pecado. Eso significa ojalá que alguien hoy se vaya feliz. Gloria a Dios. El Espíritu me lo da. Dice, por eso, siento hasta. Dice, por eso con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Qué dice? Gálatas Y ya 2:20. no vivo yo. ¿Por qué ya no vivo yo? Alguien que me ayude. A ver, alguien, por favor, que me diga. Porque ahí entregamos todo ya ya en la no vivo yo. A ver, Marquitos, quitas el micrófono. Porque Cristo vive en mí. Vive en mí. Amén, pero gracias, sí, pero ¿qué quiere decir ya no vivo yo? Que ahora he renunciado a mi voluntad, que ya no busco lo mío, sino que busco precisamente, como decíamos desde el principio, la voluntad del Padre, hacer lo que Cristo haría. Sí, está muy bien, estás correcto, pero hay algo más, lo he estado diciendo como 800 millones de veces el día de hoy. Hay algo más. Porque nosotros decidimos seguir a Cristo y dejar todo lo que nos atrasa o todo lo que está de tropiezo en nuestras vidas para avanzar en el ministerio y en el llamamiento celestial que Dios tiene para con nosotros. Amén, está bien, pero hay algo más. Está el Quiere Espíritu decir, Santo. ya no vivo yo. A ver, Ale. Está el Espíritu Santo en renovación de mi mente constantemente. Por ahí vas, por ahí vas. El Espíritu Santo, renovación de mi mente constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente está ligada a la voluntad de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos. Dice Esta clase tiene que ya no que... vivo, Cristo A ver. vive en mí. ¿Cómo?
que cuando nosotros leemos un pasaje que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque el Espíritu es el que toma el control de nuestras vidas. Por ahí vas, mijo, por ahí vas. Ya no Donde vivo nos yo. Yo dejamos quiero que guiar alguien por me el diga, Espíritu. de acuerdo a la clase que estamos tomando, vamos, pastores, que alguien me diga, de acuerdo a la clase, qué significa ya, por qué dice ya no vivo yo. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Vamos a ver, Fernanda, ¿qué dice? Porque Cristo vive en mí y ya no tenemos nuestros malos deseos. Por ahí vamos, por ahí. Oí a dos personas, pero por ahí vamos. Miren, ¿saben qué? Se lo voy a explicar. Ya no vivo yo significa, a pesar de que pueden ser todos sus micrófonos, por favor. Yo los muteo aquí. A pesar, oigan bien, a pesar de que el pecado todavía ejerce poder sobre la naturaleza humana, no le permito vivir. ¿Por qué? Porque Telmita, por muy usada que seas de parte de Dios, porque lo eres, mija, te bendigo en el nombre de Jesús, mija. Te bendigo, Telmita, en el nombre de Jesús. Pero por muy usada que eres por Dios, podrías en un descuido ser usada por Satanás. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero que alguien me diga. ¿Por qué podría yo ser usado por Satanás si supuestamente el Espíritu de Dios vive en mí? Es que si no me lo dicen, vamos a tener que tomar la clase otra vez completa. Por la concupiscencia. Gracias. Eso es todo. La Eso naturaleza es lo que humana. Dímelo otra vez. Por la concupiscencia, que son los deseos naturales humanos, Gracias. que yo debo de poner freno. No tiene que ver con el enemigo, sino con mi naturaleza, con mis pensamientos y Gracias. deseos. Está. Eso es todo. Eso es lo que significa ese versículo. Ya no vivo yo, no significa que ahora soy santo, que no peco, que el pecado no, cuidado, porque de acuerdo a la Biblia estamos entendiendo que somos justificados, por eso es que es gratuito, por Él, a través de su redención, porque Dios nunca trató el pecado con suavidad. Y el único remedio para el pecado es su sangre derramada. Pero su sangre derramada es la que, ¿qué dijo? ¿Que me qué? ¿Qué hace la sangre de Jesús? Me sana. Me sana, lava y nos cura. Me cura. Entonces, ay, gloria sea a Dios. Entonces, que si Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y aquí está la explicación, para que nosotros, estando muertos a los pecados que todavía podrían obrar en nosotros. Si Marcos no ora constantemente y alguien viene y le golpea al hijo, Marcos va a salir con un machete y le vuela la cabeza a quien golpeó a su hijo. Pero va a salir en las noticias, Señor, yo te libro, mi hijo, en el nombre de Jesús, Pastor Marcos. Yo en el nombre de Jesús pido a Dios que Él te ampare y Él sea tu cobertura. Pero oigan esto, el Pastor Angelito, que aquí está, si alguien le toca a Mirellita, ay, Dios mío, si él no está en oración, usted no conoce, bien brincón. Dios santo, a mí, miren hermano, yo no soy papá de Mirellita, pero si alguien la toca, en mi humanidad, de Edmer Guzmán, algo va a pasar. Ahora, si yo permito que el que llevó mis pecados en su cuerpo sobre ese madero, me permita estar muertos a esos pecados que todavía pueden ejercer poder sobre mi vida si yo se lo permito. Y por eso dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, o sea, por resultado de su sangre, nosotros somos sanados, somos curados. Amén. Entonces, vivimos nosotros, Amén. la cancelación del pecado tiene que ver con el único remedio. Los remedios no perdonan, los remedios curan, los remedios sanan. Y el único remedio para la enfermedad del pecado es
la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso cuando tú predicas sobre la sangre, no predicas que la sangre de Cristo reprenda al hermano fulano. No, la sangre de Cristo no reprende. La sangre de Cristo cura. Quien reprende es Jesús. Yo mismo no reprendo. Yo no me pongo a reprender demonios. Yo no. Yo digo que el Señor te reprenda. El Señor Jesús les reprenda. Porque esa es la forma como el Señor lo quiere. Entonces, vemos en conclusión en la clase de hoy. No podemos ver como los filósofos que el pecado es una simple ofensa. Es una transgresión de la ley y es una ofensa contra Dios. Tenemos que ver el pecado como lo que es. Es el regalo de maldición que nos dejó el hermano Adán. Pero detrás de él estamos todos. Y detrás de él traemos por naturaleza, intrínsecamente, la desgracia de la enfermedad llamado pecado. Y en esta conclusión quiero recordarle algo. El pecado no solo viene por Satanás. Según la Biblia y lo que hemos estudiado hoy, el pecado es el resultado de un germen llamado concupiscencia, que se refiere a los malos deseos. Por eso la Biblia dice, no digan que ustedes pecan por aquí, por aquel, por aquella, porque le hicieron mal, no. Porque de su propia concupiscencia, dice la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ver y asegurarnos entonces que si en cuanto morimos al pecado, como Dios murió de una vez por todas, mantengamos al pecado subyugado. ¿Y cómo lo hago? Voy, mija. ¿Y cómo lo hago? Andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Ahora bien, ¿por qué? La pregunta aquí, alguien me la quiera contestar. ¿Por qué cuando vengo a Jesús, Dios no quita de una vez el deseo del pecado? Así ya no tengo problema de andar en deseos de la carne. ¿Por qué no? Porque se nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y Dios no quiere tener robots en su obra. Dios quiere tener... juntamente con él. ¿Cómo? Quiere que venzamos juntamente con él, pecado. Porque somos vencedores en él. Porque también dice la palabra apóstol que nosotros, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu viene a nosotros. Y cuando nos dedicamos al Señor, crecemos más en el Espíritu y menguamos a la carne. Exactamente, pero la carne permanece en nosotros. Esos son los puntos principales de la clase de hoy. Estar bajo pecado significa que ante Dios todavía somos considerados sin mérito para lograr nuestra salvación, pero la obtenemos a través de la gracia, la sola gracia que Martín Lutero explicaba, la sola gracia. ¿Por qué? Porque esa excluye todo mérito humano. Ahora yo no soy salvo porque tengo dinero. Yo no soy salvo porque soy guatemalteco. Yo no soy salvo porque soy hombre o porque soy mujer o porque soy rey o porque soy presidente. Yo no soy salvo porque pienso bien. No, yo soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Solamente por la gracia de Dios. Y Dios ha decretado que todos los hombres están bajo pecado sin mérito respecto a la salvación. Pero dice la Biblia que Él encerró todo pecado en esa promesa llamada Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la canceló. Y la canceló y yo creo que todavía estoy compartiendo, ¿verdad? Y nos da entonces ahora esa parte preciosa. Aquí está, que el pecado, aunque es una ofensa contra Dios, nosotros podemos evitarlo. ¿Cómo? Es siendo vivificados en el Espíritu siempre, día a día. Acuérdese, ser santo no significa que usted camine. ¿Se recuerdan lo que hicimos? Caminando con sus dos manos bajo la barbilla y que se ponga un cuento aquí arriba para que usted diga que es santo y que vaya a la tienda y diga, me da una Coca-Cola, por favor. No, eso yo no sé, que eso es tedioso. Ser santo significa que vivo para Cristo en el Espíritu Santo. Significa que camino en santidad. ¿Cómo? Buscando la santidad. ¿Cómo? Justificándome en el Señor. ¿Cómo? Subyugando la carne. Amén.
¿Cómo? Muriendo al pecado. Pero fácil y para que usted le quede, pero remarcado, y lo más fácil de vivir como para enseñarle a los miembros de nuestra congregación, pero quiero que usted lo viva. Yo no quiero que ninguno de mis hijos espirituales le diga a sus hijos, vivan en santidad y resulte que usted está haciendo ni no sé ni qué clase de vida. No. ¿Qué dice la Biblia? Digo pues, dijo el apóstol Pablo, a los hermanos de Galacia, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está su santidad. Pastor, ¿quiere decir que ya no voy a tener deseos de la carne? No, sí, van a venir de deseos de tronarle la naricita a alguien que le hizo mal. Deseos de decirle a aquel que se le fue a usted de la iglesia, pero ojalá que no se congregue en ningún lugar y que se enferme y que venga conmigo y voy a orar por él y el Señor lo va a sanar. No, esos son deseos de su carne. Los deseos del Espíritu es que Dios te bendiga. El deseo del Espíritu es cuando alguien te pegue una bofetada, pone el otro lado. Aquí es donde los pastores, ustedes, mis amados, pastores y pastoras, ponemos la otra mejilla. Aquí es. Cuando decimos a la carne, no. Cuando decimos, ¿qué es la concupiscencia de nuevo? Nuestros mismos malos deseos, nuestros mismos malos pensamientos. Y el apóstol nos dijo, no digan que están pecando porque Satanás los incitó. Ustedes están pecando porque de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios malos deseos, nace el germen llamado concupiscencia. Luego se embaraza la mente, el alma y el corazón, y de tal manera que cuando ya es engendrado y sale a la luz, nace el pecado. Y el pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la gracia, llamada regalo de Dios, es vida eterna. ¿En qué más? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Gloria a Dios. Esa es la clase del pecado, mis amados y hermanas, amados hermanas, pastores, pastoras, líderes, mis amados hijos espirituales. De veras, yo los amo mucho en el Señor y llego aquí donde dice preguntas o comentarios. Este es el momento que usted puede comentar, preguntar, y si no, pues estamos felices que el Señor está con nosotros. Muy bien. Cristo vive, diga conmigo, Cristo vive. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios. Gracias por su atención. Les amo en el nombre de Jesús y espero de veras con todo mi corazón que continúen estudiando. Les pido por favor que estudien la próxima lección para hacer una sinopsis de ella, de lo más detallado que pueda estudiar, por favor. Le voy a decir el tema. Usted obviamente tiene su manual. Pastor, pastora, usted tiene su manual y necesito, por favor, que sí lo estudie. Le voy a decir el tema por acá. Estoy ahora con ese problema que hubo de Microsoft. Todo el mundo fuimos afectados por el asunto de la nube. Entonces, estamos en síntesis de doctrinas y el tema para la próxima semana es, hablamos ya del pecado el día de hoy. ¿Alguien me puede dar? Usted ya lo debería saber, hermano. Es la salvación. Entonces, estudien la salvación, que es un tema muy precioso. Espero que lo podamos definir rápido en una sola clase. Y yo voy a traerles el tema de angelología, de los ángeles, que es el tema que sigue en este curso número 8 de la síntesis de doctrinas básicas. Luego hablaremos del Día del Señor, de la iglesia, y estaremos terminando este curso y acercándonos a nuestra graduación. Primeramente Dios. ¿Cuántos están felices? Amén. Ok. ¿Habrá algún comentario antes de que mi amada esposa nos despida con palabras de oración? ¿Alguien aprendió algo diferente el día de hoy? ¿Sí? A ver, ¿qué aprendiste, Marquito? A mí me llamó mucho la atención la cuestión de la concupiscencia, porque muchas veces entendíamos la concupiscencia como, bueno, en lo personal yo lo entendía como a lo mejor como esa ligadura hacia el pecado, pero no tanto hacia como
los malos pensamientos, los malos deseos en sí y el hecho de la salvación de Jesús, que es la sanidad completa. Muchas veces nos ponemos a pensar que cuando decimos es que en su cruz o por sus llagas fuimos sanados, muchas veces lo dejamos nada más hacia el punto físico en las enfermedades. Y no que no sea, pero va mucho más allá, ¿no? Sino que es una sanación real de nuestra concupiscencia, precisamente. ¿Cómo puede, así como la pastilla nos va dando la sanidad y nos elimina de esa enfermedad que se tiene a través del sacrificio de Cristo, a través de ese derramamiento de sangre en la cruz, nosotros podemos ser sanos de la concupiscencia. Y eso para mí, la verdad, es algo que me llenó, me agradó mucho, pues es algo que decimos acá en México, me reventó la cabeza. Gracias, apóstol. Ok, hijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Podrás ahora entender entonces mejor a uno de los miembros en tu congregación? ¿Por qué actúa como actúa cuando viene y te dice, no, pastor, es que ya estoy hasta aquí? Él no viene en pecado, él viene enfermo. Así es. Él viene enfermo. Sí. Ese virus, esa concupiscencia, malos deseos, germen. Muy bien. Germen que embaraza a la persona y lo convierte en pecado y el pecado a la muerte. Muy bien. Podemos entender mejor a nuestros miembros hoy, ¿verdad? Así es. No es solo decir, pues vete, aquí te compro el boleto y te vas. No, hay que sanarlos. Y si alguien viene y se va sano, gloria a Dios, porque para eso fuiste llamado. Eres un hospital. Y en los hospitales los enfermos nunca se quedan, también se van. Amén, así es, gracias. Apóstol. ¿Alguien más? ¿Sí? Gloria a Dios. A ver, Mayrita, tú primero. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo más que todo un como comentario. Por ejemplo, cuando decimos que somos sanos en el nombre de Jesús, y como lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Que es por su sangre, ¿verdad? Que Él derramó en la cruz. Eso ya nos cubre, ¿verdad? Pero pienso que también va mucho ahí la fe, ¿verdad? Si la persona que quiere recibir ese milagro de ser sano o sana, tiene que ir la fe, ¿verdad? Para que esa persona también reciba esa sanidad. Y sin dudar, ¿verdad? Que también ahí lo mencionaba usted, apóstol, de la incredulidad, ¿verdad? Que no tiene que ir eso, porque al momento que somos incrédulos, anulamos lo que a Dios ya quería hacer en esa persona, pero pienso que tiene que ir mucho también la fe, ¿verdad? La fe de que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos. Entonces, van como tres cosas, pienso yo, ¿verdad? La fe, la sangre que Jesús derramó en la cruz y no ser incrédulo, ¿verdad? Para que se reciba eso por fe, ¿verdad? Correcto. Voy a comentarte algo. Espero que esto te ayude a ti y a los demás si tienen algo, que no es duda, que es, por cierto, es un buen comentario. Escucha bien. Mira, pues. La palabra del Señor dice en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí está hablando del pecado que cometemos, de las fallas que hacemos contra Dios y de la concupiscencia normal del ser humano, la que no vamos nunca a quitarnos hasta el momento de nuestra muerte. Por cierto, la concupiscencia acaba el día que tú mueres corpóreamente. Ese día se acaba la concupiscencia, pero los pecados del alma pueden ir contigo hasta el día del juicio. Por eso es necesario sanar las enfermedades del alma, que ya hablamos cuáles son, perdón, los pecados del alma, las enfermedades del alma. Pero por eso dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo, dice, bajo pecado. Pero ahora, ¿por qué? Porque era más fácil que al encerrar todo bajo el pecado, la promesa, ¿qué promesa? Dice Gálatas 3:22, para que la promesa que es, por lo que tú acabas de mencionar, mija,
por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Amén. Ahora bien, repito, no dijo a los evangélicos, no dijo a los mormones, no dijo a los católicos, dijo a los creyentes. A los creyentes. A Amén. los creyentes en Jesucristo. En Jesús. Aquí es donde yo les decía, aquí sí me convierto solo Jesús. En esta parte de que la fe es en Jesús, en Jesucristo. Y conozco a Jesucristo porque conozco al Padre y conozco, por eso es que le dijeron, Jesús, enséñanos, yo, por lo menos si nos enseñaras al Padre, decía yo, porque pobres discípulos todavía andaban tratando de caer bajo la ley, ¿verdad? Y Jesús les dijo, pues, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han visto, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y por eso después tuvo Jesús que decirles, mi Padre va a enviar en mi nombre al Espíritu Santo para que les recuerde todas estas cosas. Sí, hija, tienes razón entonces. La curación o la sanidad de los pecados del alma son importantes, es imperantemente que sean a través de la fe en Jesús. De otra manera no puede ser. Amén. Amén. Ok, Diana, hija, ¿ibas a decir algo? Pastora. Amén. La palabra del Señor dice que cuando Él predicaba, llegaban los enfermos, llegaban los pecadores, no solamente los curaba, sino que también dice que eran salvos. Además de curarlos, los salvaba. Algo que es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella escuchó y vino una fe sobre ella, me imagino yo, que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y él le dijo, eres salva. Además de sanarla, le salvó. Ese era mi comentario. Muchas gracias, buen comentario. Y solo añado esto. De hecho, la salvación viene antes de la sanación, si queremos llamarlo de la sanidad. Jesús perdonaba pecados antes de sanar. Tengamos muy bien ese concepto. No sanaba y perdonaba. No, primero perdonaba. Aquel hombre que le bajaron, ¿se recuerdan? Aquellos 4 que bajaron a un hombre. Y Jesús le dijo, tus pecados. Yo me imagino a Jesús diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. Es seguro que no le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No, se le dijo, hijo, levanta, tranquilo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, los legalistas de ese entonces dijeron, ¿este qué? ¿Por qué perdona pecados? Y él conociendo la maldad, conociendo, ¿qué dice? Sus pensamientos. Sus pensamientos. ¿Qué eran sus pensamientos? Concupiscencia. ¿Les ayuda esto o no? Amén. Entonces Jesús, conociendo la concupiscencia de los fariseos, les dijo, espérenme, sí es cierto, ustedes no han sido sanados de sus pecados del alma, porque todavía tienen concupiscencia. Entonces voy a tener que explicarles, porque obviamente Jesús no lo dijo, pero me imagino, uno de nosotros le hubiera dicho, es que todavía no he muerto y mi sangre no les ha limpiado a ustedes, no los ha sanado. Entonces les tengo que decir esto. Tienen razón, ¿sabes qué, amigo? Levántate de esa cama y andate caminando para que este montón de pelones crean que yo soy hijo de Dios. Porque ellos tenían que ver para creer. Más bienaventurados son aquellos que sin ver hemos creído. Muy bien, nos vamos. Amén. Porque tenemos mucho que hacer. Le ruego sus oraciones el día de mañana, mi esposa y yo, y una pareja de amigos muy queridos por nosotros, pastores, viajamos para el interior del país y vamos a estar allá el día de mañana y el día domingo predicando, cantando. Tal vez logremos pasar en vivo y a todo color. Pero ruego sus oraciones, porque no sé cómo está el camino. Guatemala ha estado fuerte en asuntos de derrumbes y deslaves y cosas así, pero espero que Dios nos lleve con paz y bendición. Amén. Así que bendigo a cada uno de ustedes por estar el día de hoy. Por favor, acuérdense de estudiar la próxima lección y trataremos la próxima. Pastor Araceli, nos despides por favor con palabra de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos a tu presencia, dándote gracias por la vida de Apóstol Edmer, Sí, Señor. tu palabra, Señor, que ha sido enseñada. Gracias porque tú estás con nosotros.
Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos cada día, Señor, ser como la luz de la aurora, como dice tu palabra, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por favor, Padre, queremos agradarte, queremos amarte, queremos glorificarte. Señor, que lo que predicamos lo pongamos en práctica, como pastores, como líderes, Padre lindo. Refrena nuestra lengua de pecar contra ti, contra nuestro prójimo, Señor. Bendícenos, bendice a cada uno por nombre, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, y permítenos estar siempre listos. Permítenos, Señor, estar preparados para cuando tú, Señor, vengas, estemos como tú quieres esa novia, sin mancha, sin arruga, limpia y pura, Señor. Bendícenos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos, porque cuando estamos solventes contigo, Señor, hay mucha bendición, hay mucha ayuda tuya, hay mucho respaldo, porque tú no compartes nada, Señor, de lo malo. Tú eres bueno, tú eres santo, por lo cual nos demanda santidad. Por favor, cambia lo que has de cambiar en nuestras vidas y arranca de raíz todo lo que no te agrada, Señor, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, papito. En el nombre de Jesús, bendecimos cada iglesia, bendecimos cada líder, cada pastor, cada apóstol, profetas. Señor, que tengamos un fin de semana bendecidos con tu presencia, llenos de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que haya sanidad para tus hijos. En el nombre de Jesús, les amamos, les bendecimos y hasta pronto. Gracias, Jesús. Antes que se vayan, por favor, especialmente los pastores aquí en Guatemala, quiero comentarles, Telmita, levanta la mano, por favor, hazla así. Amén. Telmita es una nueva iglesia con nosotros, hermanos. El domingo estuvimos en su iglesia para recibir la congregación y recibirla a ella. Bueno, Telmita la conocemos desde hace muchos años y ha estado con nosotros, le hemos amado, siempre oramos por ella y hemos mantenido una muy buena comunicación, gracias al Padre, pero al final se hizo oficial esta armoniosa unión y pues ya en la iglesia de ella, la iglesia que el Señor le permite a ella presidir, se llama Profetas a las Naciones, Ministerio Trigo Abundante. Así que Dios les bendiga, oren por ella y seguro los pastores acá. ¿Tú tienes visa mexicana, mija? No, pastor. Hay que buscarla, porque Dios va a hacer cosas grandes. Pero si algún pastor algún día quiere invitarla, siéntase con libertad de invitar a la hermana Telmita también para explicar. Amén. Dios me le bendiga. Les amo en el nombre de Jesús. Saludos a todos y a seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Amén, amén. Abrazos, besos para Bendiciones, todos. profeta Araceli. Bendiciones, Bendiciones. bendiciones. Mi hermana, les amamos.